Bueno, buen día, ¿cómo andan? Eh, en el video de hoy vamos a hablar en la primer parte de las modalidades del contrato de trabajo y en la segunda parte de los descansos regulados en la ley de contrato de trabajo y las vacaciones del trabajador. Para empezar con las modalidades, primer concepto que tenemos que remarcar, ya lo dijimos, pero lo vamos a remarcar. El contrato de trabajo se presume que está realizado por tiempo indeterminado. ¿M? No hay formalidades, dijimos que el contrato de trabajo no requiere ningún tipo de formalidad, simplemente la práctica, la ejecución indica que se generó ese contrato de trabajo y lo regula la ley de contrato de trabajo. Bien, en ese esquema lo que se presume es que el contrato de trabajo es por tiempo indeterminado. Si tiene otras características, si tiene otras modalidades, tienen que estar específicamente pactadas por las partes y ahí es donde viene el requerimiento de un contrato escrito. Pero el contrato de trabajo estándar, digamos, no requiere ninguna forma escrita. Pero bueno, en ese contexto se lo presume por tiempo indeterminado, o sea, que tiene un momento de inicio y no tiene preestablecido un momento de finalización. Hay distintas formas de finalización. Puede finalizar por renuncia del trabajador, puede finalizar porque lo despiden al trabajador, puede finalizar por la jubilación del trabajador. Distintos medios, distintas formas de conclusión que las vamos a ir viendo. Pero lo concreto es que en principio no tiene una fecha, es por tiempo indeterminado. En este esquema, cuando el contrato es por tiempo indeterminado, nos aparece una figura, una institución específica del contrato por tiempo indeterminado, que es lo que se denomina el periodo de prueba. ¿En qué consiste? Bueno, la ley regula que durante los primeros 3 meses desde que se inicia un contrato de trabajo, ese periodo, durante esos 3 meses, el trabajador no tiene estabilidad. Por lo tanto, puede ser despedido, puede ser desvinculado por parte de su empleador sin ninguna necesidad de pagar una indemnización por despido. De la misma forma, el trabajador también puede renunciar sin tener que hacer más que preavisar. Entonces, durante los primeros 3 meses de un contrato de trabajo, cualquiera de las partes puede rescindirlo sin causa, sin necesidad de pagar, en el caso del empleador, la indemnización por despido. El contrato durante esos 3 meses es un contrato pleno. Están vigentes todos los derechos y todas las obligaciones que ya charlamos en qué consistían. Todas las obligaciones del trabajador y el empleador. No es un momento de precariedad. No, es un contrato pleno, con todos los derechos y obligaciones. El único matiz es este que mencionamos. Durante estos 3 meses, el trabajador puede ser despedido o puede renunciar sin obligación de que nadie pague una indemnización por esa rescisión. Sí hay una obligación, tanto del empleador como del trabajador, de preavisar por 15 días, o sea, con antelación de 15 días, la resolución del contrato. En el caso de que fuere el empleador quien resuelve rescindir el contrato, puede tomarse los 15 días o pagar, o sea, notificar de manera inmediata y pagar la indemnización correspondiente a los 15 días, que serían los salarios de esos 15 días, igual que en la figura de el preaviso. Características del periodo de prueba. Únicamente puede haber periodo de prueba entre las mismas partes una vez. No puede haber dos periodos de prueba. ¿Bien? Hay un periodo de prueba. Si durante el periodo de prueba el contrato se resuelve por alguna causal, cualquiera menos la renuncia del trabajador,
Eso ahora lo vamos a ver esta parte. Si el contrato de trabajo se resuelve y hubiera una posibilidad de reiniciar el contrato nuevamente un tiempo después, 2 meses después, 2 años, en cualquier momento, ya no hay periodo de prueba. O sea, se presume que a ese periodo de prueba las partes renunciaron en el primer contrato. Por lo tanto, no puede haber dos periodos de prueba entre las mismas partes, excepto que la desvinculación de las partes se produzca por renuncia del trabajador. Si el contrato se interrumpe en el periodo de prueba porque el trabajador renunció y hubiera una posibilidad de reiniciar el contrato con posterioridad, en el momento que reinician el contrato, el periodo de prueba se completa. Entonces, si yo estuve trabajando 2 meses y renuncio a los 2 meses y 1 año, 2 años después me vuelven a contratar, cuando me contratan, yo había usado 2 meses del periodo de prueba, tengo un mes pendiente de periodo de prueba y después sí el contrato adquiere la estabilidad. O sea, lo único que cambia al cumplirse el periodo de prueba es que si después de los 3 meses el empleador me quiere despedir, pero sin causa, me tiene que pagar la indemnización por despido. Esa es la única diferencia. Puede haber contrato, o sea, periodo de prueba una sola vez. Eh, También la ley regula que no se utilice esta figura de manera fraudulenta. Entonces, si hubiere contratos sucesivos con distintos trabajadores, o sea, como que se abusara de esta figura del periodo de prueba, entonces, en ese caso se presume que se está actuando en fraude a la ley y desaparece el periodo de prueba. No hay periodo de prueba. Pero si se demostrara que el empleador lo que está haciendo es ir contratando distintos trabajadores por el periodo de prueba, antes de que culmine el periodo de prueba, otro trabajador lo va reemplazando. Bueno, en esos casos se presume que existe fraude a la ley y se deja sin efecto el periodo de prueba. Es imprescindible, otro elemento, que ese contrato esté registrado desde el primer momento. O sea, inician el contrato de trabajo, tiene que estar registrado. Bien, tiene que tener el alta en el sistema previsional, la orden, todo, tiene que estar absolutamente registrado. Si el contrato de trabajo, por cualquier razón, no estuviera registrado, no hay periodo de prueba. O sea, la sanción, además de otras, ¿no?, que establece la legislación, pero la sanción por no tener registrado el contrato de trabajo desde el primer día es que no hay periodo de prueba. ¿Está claro? Ya dijimos que el preaviso es de 15 días y que el tiempo este del periodo de prueba se presume, se considera que es tiempo de servicio, tiempo integrante del contrato de trabajo. Más o menos entendimos esta primer figura cuando hablamos de las modalidades del contrato de trabajo. Veamos ahora dentro de las otras modalidades, por ejemplo, el contrato de trabajo a plazo fijo. Esto está regulado en los artículos 93 y 95 de la LST, Ley de Contrato de Trabajo. Primer cuestión, el contrato de trabajo a plazo fijo no puede serlo por más de 5 años. Tiene un límite temporal. No podemos hacer un contrato a plazo fijo por más de 5 años. Segunda limitación. No se puede reiterar distintos contratos de trabajo a plazo fijo. Si esto sucediera, que nosotros hacemos un contrato de trabajo a plazo fijo por 90 días, después hacemos otro por 5 meses, vamos acumulando distintos contratos de trabajo, para la ley se presume que ese contrato se transformó en un contrato por tiempo indeterminado. Entonces, máximo 5 años y no reiteración de pequeños contratos. Cuando hacemos este contrato, como es un contrato con una modalidad de excepción, tiene plazo fijo, tiene que ser hecho por escrito. Requiere esa formalidad. Y además de ser hecho por escrito, las partes tienen que manifestar
en ese contrato cuál es la razón por la cual celebran un contrato a plazo fijo. O sea, tiene que haber una causa que explique, que justifique que se haga un contrato de trabajo a plazo fijo. Celebrado el contrato y durante su ejecución, si el contrato de trabajo, el empleador resuelve rescindirlo anticipadamente, antes de que se cumpla el plazo pactado, tiene que indemnizar. ¿Y cómo indemniza? Indemniza con la indemnización por antigüedad del artículo 245 de la ley de contrato, más una indemnización por daños y perjuicios por el periodo inconcluso, que en general esa indemnización se traduce en los salarios del tiempo en que ese contrato debía haber continuado y fue rescindido anticipadamente. Entonces, 245 e indemnización por daños y perjuicios. ¿Qué pasa cuando el contrato de trabajo a plazo fijo culmina, vence? Se había hecho un pacto, o sea, un contrato por un plazo y se completa ese plazo. En ese caso, si el contrato de trabajo es por menos de 30 días, perdón, por menos de un año, no hay obligación de indemnizar, no hay indemnización. Sí hay obligación de parte del empleador de preavisar. Si el contrato es de más de un año, al culminar el contrato, previo preaviso que tiene que ser dado nunca, o sea, el preaviso tiene que ser nunca menor a 30 días ni mayor a 60. Dentro de ese preaviso, dentro de ese periodo hay que preavisar. Ojo, si no se preavisa, la ley presume que el empleador decidió transformar ese contrato a plazo fijo en un contrato por tiempo indeterminado. O sea, si no preavisó cuando culmina el contrato, se presume que el contrato continúa, se transformó en contrato por tiempo indeterminado. Si preaviso y el contrato tiene más de un año de periodo de ejecución, además de preavisar, tengo que pagar la indemnización, el empleador tiene que pagar la indemnización, que es el 50% de la indemnización del artículo 245. El 245 ya lo vamos a ver, la indemnización que fija es un mes de sueldo por año de antigüedad. En el contrato de trabajo a plazo fijo es medio mes de sueldo por año de antigüedad. ¿Sí? Y continuando, podemos ver ahora el contrato de trabajo denominado de temporada. Esto es usual en actividades de temporada, por ejemplo, lugares turísticos, la hotelería, todo lo vinculado a la gastronomía, o sea, actividades que tienen determinado flujo de movimiento, volumen de movimiento en una temporada y en otra no. Las heladerías, ¿no? Las que cierran fuera de la temporada de verano, ahí en esos casos existe la figura del contrato de temporada. ¿Cómo funciona? También es una modalidad que requiere la forma escrita, no se presume el contrato de temporada como tal. Es un contrato que, si bien es continuo, porque no cesa fuera de las temporadas, sigue teniendo efectos, las prestaciones sí son discontinuas. Tienen un periodo de ejecución de prestaciones y tienen un periodo de no ejecución, de suspensión. Pero ojo, sigue vigente el contrato y siguen, por ejemplo, vigente en ese periodo que se discontinúa, o sea, cuando el hotel cerró, entonces el trabajador deja de trabajar hasta que es nuevamente convocado a la siguiente temporada. En ese periodo subsiste, por ejemplo, el deber de fidelidad. En ese periodo subsisten también las obligaciones, o sea, si se generara una situación de injuria, injuriosa, el empleador podría despedir al trabajador, aún aunque no estuviera realizando tareas, porque el contrato sigue vigente. Es el contrato, entonces dijimos, de temporada.
En este contrato, si se produjera la situación del despido del trabajador, la antigüedad que se le debe computar no es, por ejemplo, un trabajador que durante 5 años trabajó los meses de verano en un natatorio, o sea, como guardavidas. Entonces, durante 5 años trabajó 3 meses de guardavidas en un natatorio. Al final de los 5 años lo despiden. La antigüedad de ese trabajador no es de 5 años, es la que resulte de sumar los periodos de trabajo efectivo. Es decir, durante 5 años trabajó 3 meses por año, la antigüedad de ese trabajador va a ser de 15 meses, o sea, 1 año y 3 meses. Así se calcula la antigüedad. ¿Cómo se genera esta reincorporación anual del trabajador? Bueno, el empleador tiene la obligación de notificar a su trabajador el reinicio de la temporada de manera eh, documental y el trabajador tiene la obligación de contestar, aceptar ese invite a reanudar tareas. Esto es un requisito formal que si no se diera, el trabajador puede intimar y el empleador, si no recibe respuesta de su trabajador, puede considerar que el trabajador resolvió rescindir el contrato de trabajo, darlo por concluido, abandono, pues en realidad sería un abandono, porque está intimándolo, le está llamando a que se reincorpore y no se reincorpora. Entonces, tiene que haber la notificación del empleador, tiene que haber la respuesta del trabajador. Y esto sería, así cerraríamos lo que es el contrato de temporada. Veamos ahora el contrato de trabajo eventual. ¿Cuál es este contrato? Siempre insisto, forma escrita. Requisito, forma escrita. Este es un contrato de trabajo que se celebra cuando hace falta contratar a un trabajador para cubrir una situación de eventualidad y que requiere que contratemos otro trabajador. Por ejemplo, en una empresa donde no hay muchos trabajadores, una pequeña empresa, una trabajadora solicita licencia por maternidad. Le corresponde la licencia. Bien, el empleador está facultado, en ese caso, a contratar un trabajador para cubrir esa eventualidad, esa contingencia. Son trabajadores eventuales. Este contrato tiene particularidades. Es un contrato que requiere que exista esa circunstancia, esa eventualidad que nos hace necesaria la contratación de un trabajador con esta modalidad. Al concluir esa eventualidad, por ejemplo, hablando del caso de la trabajadora con licencia, al retornar a su lugar de trabajo la trabajadora, el eventual o la eventual obviamente deja el lugar, concluye el contrato de trabajo y no hay obligación ni de preavisar ni de pagar una indemnización por despido. No hay ningún tipo de obligación. Concluye el contrato simplemente con la reincorporación de aquella trabajadora que estaba de licencia. Siempre en estos contratos, lo mismo que en el trabajo, el contrato de temporada y el contrato de plazo fijo, sí siempre está la obligación de aplicar las figuras de el aguinaldo, el sueldo anual complementario, proporcional, todos tienen derecho a cobrarlo, lo mismo que también de otorgar o pagar las vacaciones proporcionales, que después vamos a ir viendo cómo es que la forma de liquidarlas. Pero el trabajador tiene el derecho absoluto de cobrar no solo su remuneración que también es plena, tiene que tener aportes jubilatorios, todo. O sea, se aplica la ley de contrato de trabajo. La única particularidad que tiene es esto que estamos hablando. No habría estabilidad cumplida la eventualidad que justificó este tipo de contratación. En este espacio es que aparece la figura de
quienes intermedian, o sea, acá aparecen lo que se llama agencias de servicios temporarios, que proveen personal temporario. Esto está regulado específicamente, el organismo de contralor es el Ministerio de Trabajo. Quien quiera desarrollar la actividad de agencia de proveedora de personal temporal tiene que inscribirse en el Ministerio de Trabajo, es obligación. Si no estuviera inscripta la empresa esta, la agencia, y yo contrato a través de la agencia un trabajador para que me cubre esa contingencia, al no estar inscripta ese trabajador va a ser considerado trabajador mío directamente, desaparece la agencia. Sí, sigue siendo responsable solidariamente, pero el empleador pasó a ser yo. Circunstancia que no se da si yo contrato a un trabajador a través de una agencia de trabajos que provee trabajadores eventuales, agencia inscrita en el Ministerio de Trabajo, me manda un trabajador para que haga la tarea. En el trayecto, o sea, mientras desarrolla para mí tareas eventuales a través de una agencia, ese trabajador es empleado en relación de dependencia de la agencia, no es empleado mío. Yo tengo obligaciones, ¿eh? Tengo que hacer las cargas sociales, o sea, la ley impone una serie de requisitos de manera tal de garantizar a ese trabajador eventual que se cumplimente con él, no solo por parte de la agencia, sino por parte de quien recibe el beneficio del trabajo, todo lo que tiene que ver con las obligaciones, las cargas sociales. Pero ese trabajador no es trabajador en relación de dependencia mío, aunque esté trabajando en mi oficina. No, no. Sigue siendo trabajador de la agencia que me lo proveyó. ¿Por qué? Porque hay un régimen, o sea, ese trabajador en un momento determinado, cuando se cumple la contingencia, vuelve. Yo le voy a decir, caballero, terminó, vuelva a la empresa, a la agencia, va a volver y esa empresa, esa agencia proveedora de servicios eventuales, tiene la obligación de otorgarle tareas en otra empresa en las mismas circunstancias. Hay un régimen específico por el cual, digamos, la agencia tiene la obligación, no puede dejarlo más de 45 días sin tareas entre una empresa y otra, entre que le cubre un lugar y lo manda a otro. Y en el año no puede exceder los 90 días, este tiempo sin prestación, y obviamente si no hay prestación no hay cobro de haberes. Pero el mecanismo es, termina la tarea eventual, vuelve a la agencia y la agencia le asigna otra función. ¿Se entendió? O sea, puede demorarlo, tiene la facultad de tenerlo suspendido sin goce de haberes, pero esa suspensión nunca puede exceder los 45 días entre agencia, entre empresa y empresa, ni sumar el 90 días en el año. Para cerrar esta unidad desde el punto de vista de las modalidades del contrato de trabajo, nos restaría hablar de lo que es el contrato de trabajo por tiempo parcial. Esto está regulado en el artículo 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Cuál es la figura? Es un contrato por tiempo indeterminado, pero en lugar de tener una jornada completa, de 8 horas diarias o 9 horas, no, tiene una jornada reducida, tiempo parcial. Se pacta una jornada menor y la pactan las partes y efectivamente funciona. Está absolutamente legitimado que esto así suceda. Pero ¿qué pasa? Si la jornada que se pacta es superior a las 2/3 partes de una jornada normal de trabajo, se debe remunerar con el sueldo íntegro, como si trabajara una jornada completa. Entonces, si la jornada supera las 2/3 partes de lo que es la jornada normal, se paga el sueldo completo. Si la jornada pactada es inferior o no supera las 2/3 partes de
La jornada normal es una jornada de 4 horas, de 3 horas y media. En ese caso, la ley autoriza a que la remuneración que recibe el trabajador sea proporcional al tiempo que trabaja. Se divide el sueldo íntegro de una jornada normal por 200 horas y se lo multiplica por la cantidad de horas que trabaja. En todos los demás aspectos, el contrato es absolutamente igual a un contrato normal de la ley de contrato de trabajo por tiempo indeterminado, con obligación, todo funciona igual. La única diferencia es que la jornada es parcial. Si no llega a superar las 2/3 partes, se paga proporcional al sueldo, y si la supera, se paga el sueldo completo. Siempre las cargas sociales se van a tener que pagar por el 100%, las que paga el empleador, no las del trabajador. Pero lo demás es exactamente igual. Bueno, con esto estaríamos cerrando la parte de modalidades del contrato de trabajo. Bueno, vamos a empezar ahora la segunda parte de, de esta unidad, en la referida a descanso. Habíamos hecho referencia a que bueno, primero, a ver, ¿qué es el descanso? Bien, para nuestra materia, descanso es la pausa que se otorga obligatoriamente al trabajador para que éste pueda recuperar el esfuerzo del trabajo realizado diaria, semanal o anualmente. El bien jurídico protegido por todas las normas que regulan el descanso del trabajador es la salud del trabajador, no el bolsillo. No es que sea igual, se le va a pagar la remuneración, pero el bien jurídico protegido es la salud, la integridad psicofísica del trabajador, su recuperación a partir del esfuerzo realizado para cumplir con sus tareas. El primer descanso que regula la ley es el descanso diario. Bien. Obligatoriamente entre jornada y jornada, o sea, entre la finalización de una jornada y el inicio de la siguiente, tiene que haber una pausa de 12 horas. Esto es lo que dice la ley y esto es lo que el trabajador está en condiciones de exigir se le cumpla. Si no se cumpliere esta pausa de 12 horas, porque se obliga al trabajador a realizar horas extraordinarias en exceso de su jornada, el trabajador puede oponerse, puede hacer una denuncia y esto conlleva una sanción, una multa que se le aplica a la empresa por la falta de respeto de la norma del descanso diario. No hay para el trabajador una consecuencia, no hay un beneficio económico, digamos así. Sí, las horas de trabajo se le van a pagar como horas extraordinarias, aquellas horas que exceden, pero no hay una sanción puntualmente para el trabajador. Además de este descanso de 12 horas, después están las interrupciones que se dan dentro de la jornada, ya sea para refrigerio o para el almuerzo, la cena, la merienda, que se otorgan generalmente dentro de la jornada de trabajo. En este caso es importante distinguir dos posibles situaciones que se dan. Si esa interrupción en la jornada, sea para ir a almorzar, sea para un refrigerio, el trabajador tiene libre disponibilidad con relación a qué hacer, y entonces en esa media hora para la merienda o en esa hora para el almuerzo o lo que fuere, puede hacer lo que quiere, se va del establecimiento y tiene absoluta libertad para hacer lo que él quiera. Esa medida de tiempo, media hora, hora y media, no es remunerada. O sea, en ese caso estaríamos aplicando el concepto de una jornada partida. Trabaja de 8 a 12 y de
13 a 17. En el medio, esa hora no forma parte de la jornada de trabajo y no es remunerada porque el trabajador tiene absolutamente la libertad para disponer qué hacer. Si contrariamente a este concepto, ese tiempo de trabajo, ese tiempo dentro de la jornada que se le dedica al refrigerio, al almuerzo o a la cena, el trabajador está obligado a concurrir a un espacio, puede ser el comedor o lo que fuere, dentro del establecimiento, donde no va a trabajar, no es que vaya a trabajar, va a descansar, pero no puede disponer qué hacer. Tiene la obligación de concurrir al comedor de la empresa. Tiene la obligación de permanecer dentro de la empresa. En esas circunstancias, esa interrupción de tareas, tenga la medida de tiempo que tenga, es paga. Se lo considera una parte integrante de la jornada de trabajo. La segunda figura que encontramos es lo que llamamos el descanso semanal. En principio, este descanso semanal transcurre entre las 13 horas del día sábado y las 24 del día domingo. En este caso, si el trabajador ve violentado su derecho y no se le otorgara este descanso semanal, en este caso sí puede intimar, tomarse por autodeterminación la semana siguiente el descanso de 36 horas y además recibir como contraprestación que ese horario, esa medida de tiempo que debió haber sido el descanso, se lo van a pagar con un recargo del 100%. O sea, no le otorgan el descanso semanal, intima, se lo toma y además lo cobra doble. Esta situación se da para aquellos trabajadores que cumplen funciones en la jornada normal, habitual, de lunes a sábados. Puede suceder que haya actividades que, por su característica, desarrollan tareas los días sábados y domingos, comercios, locales gastronómicos. Entonces, en esos casos, toda la protección que tiene el trabajador desde el punto de vista del descanso semanal, lo que es la protección a ese periodo que va desde las 13 horas del sábado hasta las 24 del domingo, todo eso se traslada al momento en que se haya pactado, se haya acordado, cuando se inicia el contrato de trabajo, en qué momento va a gozar del descanso semanal. Entonces puede ser que el descanso semanal transcurra durante los días lunes y martes. Y durante esos 2 días están las 36 horas de descanso, que sería el descanso semanal. En este caso, si por la actividad se justifica esta situación y el trabajador tiene el descanso compensatorio, va a trabajar sábado y domingo, pero la remuneración que va a recibir ese sábado y domingo va a ser la misma que la de un día común, porque su descanso va a ser, en esta situación, lunes y martes. Si le violentaran el derecho al descanso semanal, ahí para el lunes y martes hace lo mismo que dijimos antes. Intima, manifiesta cuándo se va a tomar el descanso semanal, las 36 horas, y lo va a cobrar doble. Y la tercera situación es la de las vacaciones anuales, cuando todos los años el trabajador tiene este derecho. Para que funcione la posibilidad de tomarse vacaciones, hablando de cuando se inicia el contrato de trabajo, el trabajador tiene que haber trabajado como mínimo durante el periodo anterior a esas primeras vacaciones, la mitad de los días hábiles del año. Si trabajó la mitad de los días hábiles del año,
tiene derecho a las vacaciones completas, de acuerdo a una escalita que ahora vamos a ver. Cuando hacemos el cómputo de lo que serían los días hábiles del año trabajados, no solo se incluyen los días que efectivamente trabajó, sino que también se incluyen aquellos días en que el trabajador tuvo licencia paga, por enfermedad, por accidente, por licencia extraordinaria, por lo que fuere. Si estuvo de licencia y esa licencia fue paga, eso se considera día hábil trabajado. Entonces, si incumplió la mitad de los días hábiles trabajados el primer año cuando se inicia el contrato de trabajo, tiene derecho a las vacaciones completas, que son, en esta escala, la primera medida, 14 días. O sea, desde que se inicia el contrato hasta que tiene una antigüedad que supera los 5 años, tiene 14 días de vacaciones. Si el trabajador no llega a cubrir esta mitad de los días hábiles del año trabajados, tiene derecho a tener vacaciones, pero le va a corresponder un día de vacaciones cada 20 días de trabajo efectivo o de licencia paga, lo mismo que charlábamos recién. Entonces, menos de la mitad del año, hablamos del primer año, menos de la mitad del año, un día cada 20. Más de la mitad del año trabajada, 14 días, hasta que cumple 5 años de antigüedad. Una vez que el trabajador llega a los 5 años de antigüedad, tiene derecho a tener 21 días de vacaciones. Cuando llega a los 10 años de antigüedad, tiene derecho a tener 28 días de vacaciones. Y cuando supera los 20 años de antigüedad, tiene derecho a 35 días de vacaciones. Las vacaciones siempre se toman a partir de un día lunes o, si el día lunes es feriado, a partir del día hábil siguiente. Si el trabajador habitualmente trabaja los fines de semana, en lugar de tomarse a partir del día lunes, se va a tomar a partir del día en que concluye su descanso semanal. ¿Entiende hasta ahí? Bien. ¿Cómo se considera la antigüedad? ¿En qué momento establecemos este temita? ¿Qué le corresponden? 14 días, 21, 28, 35 según la antigüedad. Bien, se considera, se toma en cuenta qué antigüedad tendría el trabajador al 31 de diciembre del año al que le corresponden las vacaciones. Por ejemplo, si yo me quiero tomar vacaciones este año y yo cumplo 5 años de antigüedad en octubre y las vacaciones me las dan en septiembre porque las dan anticipadas, yo en septiembre no voy a tener los 5 años de antigüedad, me corresponderían 14, pero en diciembre sí voy a tener los 5 años de antigüedad. Por lo tanto, aunque las vacaciones me las tome antes de haber cumplido los 5 años, si los cumplo en el trayecto que va hasta el 31 de diciembre, se computa ese periodo, por ejemplo, y en este caso puntual, mis vacaciones iban a ser no de 14, sino de 21 días corridos. Recordar este concepto. La ley de contrato de trabajo fija que las vacaciones son por días corridos. Otra característica de esta institución de las vacaciones es que la ley no admite, esta es una característica que poco a poco va quedando en desuso, porque es una característica puesta, digamos así, en protección del trabajador, pero la realidad concreta está haciendo que los trabajadores elijan fraccionar. Pero para la ley no se pueden fraccionar las vacaciones. Las vacaciones son íntegras. Lo único que admite la ley es acumular y pasar a un periodo siguiente un tercio o hasta un tercio de las vacaciones anuales. Tengo 21 días de vacaciones, podría tomarme 14 y dejar 7 días para tomármelos
el año siguiente. Esa es la única acumulación que admite la ley. Pero, insisto, la práctica concreta está dejando casi sin uso esta prohibición, ¿m? Y se la está admitiendo. ¿En qué periodo se deben tomar las vacaciones? Las vacaciones las tiene que otorgar el empleador, porque quien fija las fechas de las vacaciones es el empleador, o al menos quien tiene derecho a hacerlo, y me las tiene que otorgar en el periodo que corre entre el 1 de octubre y el 30 de abril. En esa franja es que me van a decir cuándo tengo yo las vacaciones. Me lo tienen que notificar 45 días antes. O sea, yo 45 días antes del inicio de mis vacaciones tengo derecho a saber en qué fecha me las van a otorgar. Como mínimo, una vez cada 3 años, las vacaciones me las tienen que otorgar en los meses de verano, entre el 21 de diciembre y el 21 de marzo. Y además, si en el establecimiento que trabajan, son compañeros de trabajo, un matrimonio, tiene el empleador la obligación de darnos a ambas partes, salvo que no lo quieran las partes, en el mismo periodo las vacaciones. Estamos. ¿Cómo se pagan las vacaciones? Las vacaciones tienen una fórmula para pagarlas que implica que los días de vacaciones el trabajador cobra un poco más de lo que hubiera cobrado si trabajaba. ¿Cómo se hace? Se calcula la remuneración mensual del trabajador y se la divide por 25. No por 30, que son los días del mes, no. Se divide la remuneración del trabajador por 25 y se lo multiplica por la cantidad de días de vacaciones que le corresponden. Y esa es la remuneración que va a recibir el trabajador por las vacaciones. ¿Estamos? Entonces, se divide por 25, se multiplica por la cantidad de días de vacaciones. El trabajador tiene derecho a cobrar las vacaciones antes de iniciar el periodo. O sea, se va a ir de vacaciones con la platita en el bolsillo. ¿Sí? Si el contrato de trabajo concluyere anticipadamente, es la única situación en que la ley admite que el goce de las vacaciones sea reemplazado por el pago de la suma de dinero correspondiente. Entonces, supongamos que mi contrato de trabajo, fuere la causal que fuere, vamos a imaginar en este caso puntual que fue mi renuncia. Yo renuncio a mi empleo hoy. Bien. No está el año completo, ¿correcto? O sea, estamos en una fracción del año. Bien. Vamos a imaginar que renuncié el 30 de junio del año y las vacaciones me las tenía que tomar a partir de octubre, noviembre, diciembre. Bien. Hay que hacer una cuenta, una regla de 3 simple y ver si a mí, trabajando el año completo, o sea, llegando al 31 de diciembre, me correspondían, no sé, 14 días de vacaciones, ¿cuántos días de vacaciones me corresponden considerando que el contrato de trabajo concluyó el 30 de junio? Entonces hacemos la cuentita, vemos si eran 14 días, lo dividimos por 12, que eran los meses completos del año, y lo multiplicamos por la cantidad de meses que trabajé, y ahí me va a dar la cuenta, la medida de lo que tengo que cobrar de vacaciones, la parte proporcional al tiempo que yo trabajé. Bueno, esto únicamente sucede en el caso de que se extinga el contrato de trabajo. No hay otra situación en que se pueda transformar lo que son las vacaciones, disfrutar, gozar las vacaciones por dinero. Únicamente cuando se extingue
el contrato de trabajo. Fuera de esto, tenemos otras licencias especiales en la ley de contrato, que en general, o sea, la ley de contrato de trabajo establece como un piso de algunas licencias especiales, por fallecimiento de familiar, por exámenes, distinto tipo de licencias es por matrimonio, distinto tipo de licencias especiales. Y además, en general, esto es un piso, todos los convenios colectivos de todas las actividades mejoran, o sea, lo que es el piso de la ley de contrato de trabajo, en general el convenio de cada actividad lo mejora. Por eso no quiero enumerar, decirles tantos días por fallecimiento de familiar, tantos días por nacimiento de hijo, tantos días, no, eso ver después puntualmente cada convenio, ustedes lo van a ver ante la inquietud o la consulta, ver en cada convenio cuántos días son, pero sí existen, ¿no? Son las licencias especiales. Y para cerrar el tema, lo único que nos quedaría para charlar un minutito es el tema de los feriados nacionales y los feriados optativos. ¿Cómo es esto? Feriado nacional, por ley, hay una ley nacional que establece, una ley votada por el Congreso de la Nación, que establece cuáles son los feriados nacionales, que en algunos casos se trasladan, en otros no, pero bueno, feriado nacional. Ese día no se trabaja y se cobra como si se hubiera trabajado. Si soy mensualizado, voy a cobrar el sueldo tal como lo venía cobrando, y si soy jornalizado, ese día lo voy a cobrar como si lo hubiera trabajado. Feriado nacional. Pero después existe la otra figura, que es la de el feriado optativo. ¿Cómo es esto? El feriado optativo es cuando un día es feriado, pero ojo, el empleador, el patrón, tiene la facultad de decidir si se trabaja o no se trabaja. Si la decisión es que se trabaja, lo voy a cobrar como cualquier día normal que se trabaja, no como un feriado, porque el feriado, si yo lo trabajo, es como el descanso semanal, me lo tienen que pagar doble si es que lo trabajo. Pero en el feriado optativo, no. Si el empleador decide que se trabaja, voy a cobrarlo como cualquier día. Y si el empleador decide que no se trabaja, lo voy a cobrar como si fuera un feriado. Pero es una decisión, es optativo, pero esa opción está en cabeza del empleador, de la patronal, no del trabajador. Bueno, entiendo que con esto estamos cerrando la unidad. Y bueno, que les sea útil, que la puedan aprovechar. Suerte, nos vemos.